Hola chicos, en este video voy a explicar utilizando el simulador del VASCA, el simulador que ellos tienen de lo que se llama plano inclinado. Este es un interesante ejercicio para hacer la descomposición de masas cuando se encuentren sobre planos inclinados. Primero vamos a ver lo que hace el simulador y después plantearé un ejercicio numérico a partir de hallar las componentes cuando descomponemos el peso en sus componentes rectangulares, que a veces es una situación que a veces le presenta a los estudiantes y cometen alguna serie de errores. Entonces voy a explicar para que cuando se haga esa descomposición se haga correctamente. Veamos primero qué hace el simulador. Él nos muestra aquí una serie de pasos. En el primer paso pues aparece una masa sobre un plano inclinado que aquí está formando un ángulo que ahorita miraremos. Aquí ellos mueven la escuadra y hacen un trazo de una línea que sea perpendicular al plano inclinado. Ese sería el paso 2. En el paso número 3 trazan una paralela, en el número 4 trazan una paralela en este punto, en el paso número 5 de ellos trazan una paralela a esto, en el paso número 6 del simulador ellos lo que hacen es dibujar el peso. En el paso número 7 lo que hacen es hallar las dos componentes rectangulares de la descomposición del peso, que aquí la están llamando F1 y F2, y eso es lo que hace el simulador, nos muestra la descomposición del peso en sus dos componentes rectangulares. Utilizando esa descomposición, yo aquí ya tengo el plano inclinado, lo que hace el simulador es mostrarnos a nosotros la descomposición del peso. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Recuerden que acá tengo un determinado ángulo. Vamos a sacar entonces aquí el lápiz. Tengo un determinado ángulo. Vamos a hacer el problema numéricamente. Entonces, utilicemos este color. Entonces, digamos que aquí tengo un ángulo de 30 grados, es el ángulo que está formando con horizontal, y supongamos que este valor de M, que esta masa, sea igual a 5 kilogramos, y tengamos un valor de la gravedad igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es esta, que en el simulador estaban llamando FG, que es lo que se llama el peso, que aquí lo voy a trabajar como un W. Entonces el peso es el producto de la masa por la gravedad, que sería 5 kilogramos por el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros segundo cuadrado. Esto nos va a dar kilogramos metro segundo cuadrado, va a dar newton. 5 por 9.8, entonces nos da 49 newtons. O sea que el peso de ese cuerpo sobre ese plano inclinado es de 49 newtons. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el asunto del ángulo. Para eso, entonces, utilicemos aquí un color diferente para que se note bien. Si este ángulo de acá vale 30, el que está formando el plano inclinado con la horizontal, este lado es perpendicular a este. Y este lado es perpendicular a este, como lo mostraba el video del simulador. Por lo tanto, ángulos agudos con lados perpendiculares son iguales y este ángulo de aquí valdría 30 grados. Entonces, si ese ángulo de ahí vale 30 grados, fíjese que esta componente que está acá, que es la que en el simulador, miren, ellos la están llamando F1, aquí se ve mucho mejor, más amplio, F1, entonces vamos a decir que esto vale F1, como lo están llamando en el simulador, y esta F2, que es la componente que está al cateto adyacente al ángulo de 30. Entonces, en este triángulo rectángulo, si yo aplico seno de 30 grados, seno de 30 grados es igual al que al cateto opuesto, que sería F1 sobre la hipotenusa, que en este caso es W. Si W está dividiendo, pasaré al otro lado a multiplicar y entonces quedaría F1 igual a W seno de 30 grados. Pero yo conozco el valor de F de W. W vale 49 por el seno de 30 grados. Entonces multipliquemos 49. El seno de 30, recuerden que es 0.5, entonces 0.5 por 49 nos da 24.5 la componente F1, 24,5 newtons. Eso valdría F1, esta componente de acá. Si quiero hallar F2, entonces digo coseno de 30 grados, aplico la función trigonométrica coseno, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es W. F2 es igual a W coseno de 30 grados.
En este caso, si hacemos el reemplazo por los valores numéricos que tenemos en el problema, sería 49 newtons por coseno de 30. Y la componente F2 sería 49 por F2 coseno de 30, daría 42.43 newtons. Entonces, estas dos serían las componentes rectangulares del peso. F1 como la está mostrando el simulador y F2, esas son las dos componentes rectangulares. Pero yo aquí quiero mostrar algo más en este video, y es lo siguiente. Resulta que hasta ahí llegaría en la descomposición en las componentes rectangulares, pero mi interés es que vayamos un poquitico más allá. Y es mirar lo siguiente, esta F2 se equilibra con la fuerza perpendicular a la superficie, que es la que se llama la normal. Entonces, como hay un equilibrio traslacional del bloque con el plano, entonces yo puedo decir que esta sumatoria de fuerzas acá es igual a 0, es decir, la normal menos el peso es igual la normal menos F2 es igual a 0, por lo tanto la normal es igual a la componente F2. Entonces la normal, pero yo ya llevé F2, para nuestro caso vale 42.43 newtons. Fíjese que voy a hacerlo un poquito acá, la normal está así, de esta manera, y el peso está hacia abajo. El peso siempre viene dirigido hacia abajo. Entonces miren que la normal no es igual al peso. La normal es igual a la componente del cateto adyacente del ángulo de 30, que en este caso es F2. ¿Sí? Y si el cuerpo está sobre una superficie donde haya fricción, esta sería la fuerza de fricción. Y entonces, supongamos que el cuerpo estuviese bajando, entonces ahí es donde se utiliza la normal, porque recuerden que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal, ¿cierto? Si tuviéramos, por decir algo, un ejemplo donde tengamos un coeficiente, recuerden que el coeficiente es un valor que está entre 0 y 1, depende de las superficies, entonces multiplicamos ese valor por el valor de la normal, que la normal vale 42.43 y nos daría la fuerza de fricción. Si el cuerpo está deslizando hacia abajo, entonces la componente F1, que es la responsable del movimiento, recuerden que entonces la sumatoria de las fuerzas debería ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces si el cuerpo se está moviendo hacia abajo, entonces ¿cuál es la componente que va en la igual dirección del movimiento? En este caso sería F1 menos la fuerza de fricción, sería igual a esa masa por la aceleración que está experimentando en estos momentos el cuerpo hacia abajo, ¿cierto? Fíjese que si la F1 se equilibra con la fuerza de fricción, pues no va a deslizarse el cuerpo hacia abajo, y entonces este término de masa por aceleración daría 0, y es porque se estaría presentando el equilibrio F1 igual a la fuerza de fricción. Para que el cuerpo pueda bajar, entonces la componente horizontal, la componente paralela al plano inclinado de F1 debe ser superior a la fuerza de fricción, para que al ser superior aparezca una aceleración y el cuerpo descienda. La componente responsable, si no hay fuerza de fricción, miren, si no existe la fuerza de fricción, sería la componente F1. Si lo hago en términos de no numéricos, sino con letras, entonces lo haríamos así, lo haríamos de la siguiente manera. Se haría si el problema es literal. Entonces tengo que, si el problema es literal, no tengo una masa de 5, el valor de la gravedad se deja enunciado, y entonces la descomposición sería de la siguiente forma. Yo tengo hacia abajo una componente que es W, que es el peso, aquí tengo esta componente F2 y acá tengo la componente F1 y aquí tengo un ángulo y lo voy a hacer con un ángulo teta. Ese ángulo teta sería el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, si lo voy a hacer literal. Entonces sería de la siguiente forma. Entonces diríamos seno de teta es igual al cateto opuesto a F1 sobre el peso. Entonces F1 va a ser igual al peso por seno de teta, entonces F1 va a ser igual, el peso sería mg, masa por gravedad, seno de teta. Y si aplico coseno de teta sería cateto adyacente, que sería F2 sobre W, entonces F2 sería igual a W coseno de teta, pero como W es el peso y el peso es el producto de la masa por la gravedad, F2 sería igual a mg coseno de teta. Es bueno también aprender a manejar esta parte literal, o sea que la componente F1 quedaría igual a mg
seno de teta. Y la componente F2 sería mg coseno de teta. Entonces la normal se equilibra con mg coseno de teta y nos permitirá ya la fuerza de fricción. Y si no hay fuerza de fricción, la única responsable del movimiento es esa componente mg seno de teta. mg seno de teta. Entonces la aceleración estaría dada por g seno de teta. Entonces, si no hay fuerza de fricción, si no existe fuerza de fricción, entonces la responsable del movimiento sería la componente mg seno de teta, que esto sería igual a la masa por la aceleración, por lo tanto la aceleración sería g seno de teta. ¿Y qué quiere decir que la aceleración fuera g seno? ¿Qué quiere decir que la aceleración sea g seno de teta? Que entre más inclinado esté el plano inclinado, mayor aceleración va a tener el objeto por ese plano, es decir, más rápido va a descender, porque como el seno, la función trigonométrica seno aumenta entre 0 y 90, va en aumento. Si yo aumento el ángulo, aumenta entonces la componente mg seno de teta, por lo tanto aumentaría la aceleración. Espero que el video sea de su utilidad y sirva para hacer esa aclaración de la descomposición del peso cuando yo lo tengo en un plano inclinado, ¿cierto? Porque cuando el peso está sobre si el objeto se encuentra sobre una superficie horizontal, pues el peso está hacia abajo, la normal está hacia arriba y nosotros no tenemos descomposición, ¿cierto? En ese caso ahí miren que no hay descomposición del peso en componentes rectangulares. Un feliz día.